Damos gracias a Dios una vez más por el regalo de la vida, por estar aquí hoy disfrutando de este presente que nos ha regalado el Señor. Un día más, una nueva oportunidad para aprender, para crecer, para enmendar, para resarcir, para corregir. Así es, estamos en el camino de la perfección. Estamos en una ruta hasta alcanzar el verdadero modelo que nos ha trazado Jesús el Cristo. Amigos, un saludo especial a todos una vez más. Seguimos caminando, acercándonos a la meta. El apóstol Pablo lo llamaba el premio del supremo llamamiento. Es decir, lo que da propósito, sentido y significado a la vida del hombre. Los años que pasemos por este mundo, por este planeta, por este camino llamado vida, por esta aventura llamada vida, realmente siempre van a llegar a su límite. 80, 90 años, esta generación podrá llegar a los 100 y algunos dicen que mucho más según un video que vi por ahí. Y no lo dudo, el ser humano va a seguir viviendo. Pero lo que el ser humano desconoce es que Dios tiene un reloj. Así es, tiene un cronómetro profético que no sabemos con precisión cuándo se va a cumplir. Cuando Él expresó varias veces cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que está es aseverando, está afirmando que todo lo que está escrito de Él se va a cumplir. Que es más fácil que se trastorne este multiverso a que lo que Él dijo no se cumpla. Es lo que quiere decir su palabra. En otras palabras, Él nos está diciendo, si ustedes están colocando su mirada en mí, si celebran a final de año mi nacimiento, que está un poco corrido en la fecha realmente, si ustedes además celebran una semana tradicional pensando en mí, pues deberían estar muy claros y muy seguros si están colocando su mirada en mí. ¿Cuál es el desenlace final de mi promesa? Debemos tener claridad de eso, porque Cristo no es una religión para que asista al hombre como una especie de genio de una lámpara de Aladino para que le responda y le resuelva las circunstancias de la vida. Todas las cosas están en su mano. Aunque el verso bíblico no se mueve, ni una sola hoja de un árbol, sin la voluntad de Dios, no existe en los originales, eso no es verdad, como tampoco ayudas de que yo te ayudaré, no es que esté tan equivocado, porque sí es soberano y todo sucede dentro de su voluntad. Y eso es lo que a veces nos cuesta un poco entender. No es que hayan dos equipos, eso lo trajo Israel de Babilonia, el bien y el mal. Eso lo trajo Israel de allá de las religiones paganas. Todo está contenido dentro de Dios. Todo, absolutamente todo. No es que Dios esté en un lugar y Satanás y sus demonios estén allá en otro lugar. Eso es religiosidad. O sea, no hay una guerrilla del mal haciéndole mal a Dios. No, eso es pelea de tigre con burro amarrado. Porque recuerden que Dios es el creador, el único inmortal, invisible, habita en luz inaccesible, el todopoderoso. Pero la religión nos hace creer que tenemos a un enemigo que puede pelear con Dios, ¿cómo les parece? Lo único que tenemos nosotros es un enemigo humano, al nivel de la humanidad. Y por eso Él se baja al nivel de la humanidad, para en el nivel de la humanidad vencer esa condición que tenemos nosotros y darnos la libertad. Eso nos permite entender lo que realmente significa la verdadera escritura y el propósito de Dios. Vamos a continuar con este tema de nacer de nuevo, que es tan importante, porque todavía no hemos logrado tener la profundidad de la escritura que es tan maravillosa. Ayer estábamos mirando que por qué después de que aceptamos a Cristo todavía nos equivocamos tanto, todavía seguimos conservando nuestro carácter,
más bien nuestra emocionalidad. Todavía seguimos descubriendo que ya conocimos a Cristo, pero no logramos despojarnos de todo eso que nos hace ver mal, que nos sentimos mal. Es porque habíamos interpretado que cuando nacemos de nuevo, ya nosotros nacimos aprendidos. No, es apenas lógico que un niño que nace necesita aprender nuevamente, incluso a formar sus pensamientos, nuevos pensamientos. El niño necesita a empezar a identificar sonidos. Los niños ven luz y movimiento y él está aprendiendo. Así que nosotros debemos empezar a aprender a caminar, a saber en qué lugares debemos estar, cómo debemos ser, vestirnos, relacionarnos, quiénes somos nosotros, cómo debemos escuchar. Es maravilloso. El apóstol Pablo tenía esto muy claro cuando escribe varias veces a los romanos y a los hebreos, carta a la iglesia en Roma y la carta a los hebreos. Él dice, oye, pero ustedes ya deberían estar tomando alimento sólido, pero veo que todavía son niños. Todavía ustedes son niños y necesitan de la leche. Así que cuando nacemos empezamos todo un proceso de ir creciendo y de ir conociendo las profundidades del Evangelio de Cristo. Es muy normal. Este mismo proceso lo vivieron los apóstoles, que durante esos primeros 3 años y medio que pudieron compartir con Jesús, tenían actitudes muy tremendas. Aún después de que Jesús parte o termina su ministerio, vemos por allá en el capítulo 15 del libro de los Hechos, lo que se conoce como el primer concilio de la iglesia, el primer verdadero concilio y de la verdadera iglesia, la que fundó Cristo. Y ahí encontramos a una cantidad de hombres de Dios disgustados porque no lograban interpretar todavía la doctrina. Y como cuando yo tengo una doctrina y alguien me la quiere cambiar, pues para mí se convierte un ataque a mis postulados de vida. Se presentan reacciones de violencia, de juicio. Ellos estaban diciéndole a la iglesia que si no se circuncidaban, no podrían llegar a ser salvos. ¿Cómo les parece? Y tomaban posturas de aquí para allá. Pero cuando va pasando el tiempo, ellos van entendiendo ese proceso, van acordándose de todo de lo que fueron recibiendo de Jesús. Por eso vemos esas cartas de Pedro, esas cartas de Juan, y nos damos cuenta que esos que decían, desciende fuego del cielo y chamúsquelos a todos porque no te están creyendo a ti, o a esos que decían, repartámonos el poder entre nosotros, con el tiempo fueron comprendiendo eso y ustedes escuchan a un Juan, hijitos, amados, a un Pedro hablando con unas profundidades maravillosas, lleno de humildad, porque es un proceso. Nosotros estamos en ese proceso. Lo que debemos hacer es no descuidarnos y evitar el deseo controlador de querer cambiar al entorno y más bien emprender una tarea titánica, y es de poder tener nosotros esa transformación, que somos los que realmente podemos tener al menos la oportunidad de cambiar. Así que cuando implicamos nacer de nuevo, ahí en esta conversación que Jesús tiene con Nicodemo, hay muchos tesoros escondidos ahí que cuando lo leemos superficialmente nos perdemos de sacar las riquezas. Lo primero que hay que entender es que la promesa que Jesús tiene no es para este mundo. Es lo primero que tenemos que entender. No verá el reino de los cielos. ¿El reino de los cielos? ¿Qué quiere decir eso? Pues es una dimensión en la cual estará todos aquellos que creyeron en Dios, en el desenlace, en la consumación de los tiempos. Expresiones que Jesús y los evangelios usan: en la consumación de los tiempos, en la restauración de todas las cosas, en la regeneración de las cosas. Hay un momento, hay un desenlace final en la cronología de Dios, aunque casi todo lo que nosotros hablamos es griego. Cuando hablamos de cronología estamos hablando de Cronos, el dios del tiempo. Así que esta generación, aunque quisiera, todavía sigue siendo muy grecorromana, incluyendo al cristianismo, lastimosamente. Pero sí hay un momento en el que Dios va a tomar el control de la humanidad. Así es. Esto suena un poco loco,
pero los judíos albergan una esperanza. Así es, yo estoy conectado a un portal y ellos hablan que están haciendo una simulación de volver a restaurar los sacrificios. De hecho, pidieron una licencia para sacrificar una vaca roja. Hace unos días estaba mirando que estaban pidiendo permiso para hacer un sacrificio parecido a los que hacían, porque ellos tienen en su mente una profecía, y es que va a ser reconstruido el tercer templo de Salomón y que ellos van a volver a restaurar los sacrificios. Ustedes le preguntan a un judío ortodoxo y ellos todavía están esperando al Mesías. Ellos están esperando ese mismo reino que los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿tú restaurarás el reino de Israel? Porque la profecía dice que Israel va a gobernar como la capital del mundo. Así es. E Israel será el faro del conocimiento de Dios. Y que todas las naciones tendrán que mirar su mirada, volver su mirada a Jerusalén. Y que habrá un reino, el reinado justo. Pueden leer el profeta Isaías, el capítulo 11, el capítulo 60, donde se habla del retoño, un retoño de Isaí. Isaí es el papá de David. Y recuerden que David tenía una promesa, y es que nunca faltaría alguien que se sentara en su trono. Por eso a Jesús lo llamaban, o se llama el hijo de David en la escritura, porque se estableció como profecía, que se la dijo a Salomón, que un día se sentaría en su trono el verdadero David. Esa profecía está por cumplirse todavía. Y Jesús es claro en decir: les aseguro que cielo y tierra pasarán, pero eso se va a cumplir. Así que nosotros no estamos siguiendo a un Cristo simplemente para recibir cosas que ya están dadas. Ya está el sol, ya está la lluvia, ya está la tierra que produce fruto. Él dijo eso. Dijo: ustedes, ¿por qué andan buscando las cosas que buscan los que no conocen a Dios? Eso es lo que dice Mateo 6. ¿Sí lo han leído? Esto buscan los gentiles, pero ustedes ya saben que Dios es todopoderoso, así que no se preocupen por eso. Más bien ustedes como iglesia organícense para que ustedes sean la manifestación de la bondad de Dios ante el necesitado. Eso sí. Así que estamos ante un reino, el reino de los cielos. Pero ¿qué implica nacer de nuevo? Que es muy importante que lo entendamos. Y este mensaje, queridos amigos que me escuchan, por eso quisiera decirles: creamos de manera relevante. Quisiera usar la expresión correcta. Es decir, no creamos someramente. Es decir, sí, yo creo en Dios y ahorita viene diciembre y nos vamos a dar regalitos y un poco de cosas. No, realmente entendamos cuál es el mensaje de Cristo. ¿Cuál es el mensaje para la humanidad? El mensaje para la humanidad es que con un conocimiento superficial de Él no va a pasar nada. Tenemos que entender la Escritura a profundidad. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Pues necesita prácticamente quedar habilitado para ser ciudadano de ese reino. ¿Cómo les parece? Es fascinante cuando lo logramos entender así. Es estar habilitado para participar de ese reino. Claro, Nicodemo quedó loco, o al menos se hacía el loco, y le dijo: ¿pero cómo es eso? Y Jesús le dice algo que es lo que yo quiero resaltar hoy. Oye, te estoy explicando las cosas de acá y tú no entiendes. ¿Qué pasaría si yo te hablara de las celestiales? Quiero enfocarme en ese tema. Si nosotros nos enfocamos que el mensaje de Cristo es celestial, van a desaparecer muchas preocupaciones. Así es, muchos miedos, muchas cosas. Vamos a perder el ego. Ay, ¿qué van a decir? Que yo soy un fracasado, que no podía hacer esto, que perdí aquello, que no tengo dónde vivir, que no soy exitoso. O sea, nos soltamos de una cantidad de circunstancias que Jesús trató de enseñárselos a sus discípulos, porque nosotros nos movemos por lo sensual, por los sentidos, por lo terrenal. Y nosotros creemos que ser exitoso es tener todos los logros acá. Y no estoy en contra de eso, ojalá logremos muchos, pero para ponernos al servicio de Dios, porque cuando nos vayamos de este mundo, será muy triste haber tenido cómo y con qué, haber hecho algo y no haberlo hecho. Será muy lamentable. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es otra cosa. Así es. Y hay algo que es ahí. Y si ustedes no están entendiendo lo espiritual, así se lo dijo a Nicodemo. Mira, Nicodemo, te estoy diciendo las cosas terrenales y tú ni siquiera las entiendes. ¿Qué tal si te digo las celestiales? Iglesia, Jesús quiere que nosotros sepamos que somos celestiales. Si tú aceptas a Cristo, debes estar dispuesto a colocar hasta tu vida
Así es. Si te invitaron a una iglesia y llegaste a una iglesia porque te dijeron, no, vamos que allá oran por nosotros y allá arreglan matrimonios, allá todos, allá oran por uno y a uno le empieza a ir bien. Entonces debes reaprender el evangelio, porque ese no es el evangelio que Cristo predicó. El evangelio que Cristo predicó es: ¿quién quiere un día despertar en el reino de los cielos? Allá no hay ni tuertos, ni mancos, ni personas que no tengan senos. Allá no hay mutilados, no hay celulitis, no hay egoísmo, no hay nada. No hay rico, no hay pobre, no hay hombre, ni hay mujer. Es una dimensión totalmente distinta. ¿Quién quiere ir a ese reino?, preguntó Jesús. Y algunos dijeron, yo. Dijo, entonces ustedes tienen que estar dispuestos. ¿Lo recuerdan? ¿Qué hombre que va a construir una torre antes no se sienta a echarle números y está diciendo, qué hombre que me va a seguir a mí? Primero no entiende que está en una dimensión del cielo y que si tiene que perderlo todo aquí, todo, absolutamente todo, no importa porque lo ganará. Eso es lo que Jesús quiere decir cuando dice, no le teman al que mata el cuerpo y nada más pueden hacer. Esto es fascinante. Claro que ustedes saben conmigo que a esta generación nos tocó la época de la abundancia, ¿sí? Donde uno va al armario y ve el closet de las queridas amigas y hermanas, 10 pares de zapatos, 20 pares de zapatos, 10 bolsos, la blusa, aquello. Eso no lo vivió el cristianismo. ¿Qué vamos a almorzar hoy? ¿Qué pedimos? No sé, pedimos Dunkin' Donuts o pedimos por un mundo de abundancia que crea una condición tan leve espiritual que el hombre es reducido por sus propios sentidos. Así es, los seres humanos estamos más preparados para soportar la adversidad que la prosperidad. Este cristianismo ahora no soportaría siquiera la mínima persecución de que no pudiésemos contar con salud, que nuestros hijos fueran a la universidad, porque no, ¿cómo así? Que los derechos, no, es que nosotros no somos de este mundo. Tú no tienes derechos en este mundo. Si quieres entender el mensaje de Cristo. Por eso Jesús dijo, así como tú no entiendes, por favor, mucha atención con esto. Así como tú no entiendes de dónde el viento viene ni de dónde va, tú no lo sabes. Así desconoces los designios de Dios. Así es. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Ustedes quieren cosas de acá? Esa promesa no es la que yo les vengo a dar, porque lo que es de la carne es de acá. Y hay un verso en Eclesiastés que le da todavía más fuerza a eso y se los quiero leer, hablando de lo que Jesús dijo en Eclesiastés 11:5. Y es, como tú no comprendes cómo entra el espíritu a los huesos en el vientre de la mujer encinta. Escuchen esta expresión tan poderosa que la ciencia no sabe cómo explicarlo. Ni yo tampoco, ni ningún humano, a pesar de que buscamos en la escritura. Dice, como tú no comprendes cómo entra el espíritu a los huesos en el vientre de la mujer encinta, así no comprenderás la obra de Dios, quien hace todas las cosas. Cuando tú lees la versión Reina Valera de 1960, dice así, como tú no sabes cuál es el camino del viento. Esa palabra viento es la misma raíz de espíritu, neuma, así que no se preocupen. Como tú no sabes cuál es el camino del espíritu, ¿de acuerdo? O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Esto es extraordinario, mis queridos hermanos. A los seres humanos nos agarra una sensación de querer controlar el evangelio y que si nosotros no hacemos algo, no es salvo. Lo que Jesús está diciendo ahí es, mira, así como tú no sabes cómo se mete el espíritu en el feto, es decir, tú no sabes en qué momento es cuando se suma el espermatozoide con el óvulo, cuando ¡pum! Se junta y se gesta la vida. Tú desconoces cuando Dios pone el espíritu ahí. Es lo que quiere decir ese texto. Y es lo que Jesús le dijo a Juan. Como tú no puedes explicar para dónde se mueve el viento, tú ni ningún mortal sabe cuándo alguien nace de nuevo. Aleluya. ¡Wow! Eso es fascinante. En algún momento tú estás escuchando la palabra y ¡pum! Naces de nuevo porque eres engendrado por la palabra. Y es lo que Jesús le está diciendo. Tú no sabes que la traducción lenguaje actual dice, ustedes tienen padres humanos y son engendrados por humanos, pero los que nacen de Dios son engendrados por el Espíritu de Dios. ¡Wow!
Así que ya tú no eres de este reino. Y es extraordinario, ¿por qué? Porque cuando tú no naces de nuevo, tú no tienes pasado. Es decir, desaparece. Cuando la iglesia logra entender que le fueron perdonados sus culpas, sus errores y sus pasados, desaparece el potencial de la depresión, porque el ser humano se deprime por andar culpándose, mirando que no ha tenido resultados, que ha sido un fracasado, que mire lo que ha pasado. Pero además de eso, le da una seguridad en el presente, una claridad que desaparece la ansiedad. ¿Cómo les parece? Y como sabe que el futuro está asegurado, pues vamos a estar más confianza, vamos a tener confianza, una seguridad y confianza en Dios. Es decir, que cuando entendemos que nacemos de nuevo, que estamos en una dimensión tan extraordinaria, que nada de lo que el diccionario llama como éxito en este mundo nos va a afectar ese estado, esa posición, entonces ya nada nos podría atormentar. Así que el verdadero propósito de un cristiano es llegar a comprender eso en plenitud, porque el día que eso suceda, como escribió un poeta, serás alguien que podrás reír y cantar en medio de la miseria. Y alguien que logre hacer eso es alguien que ya conquistó el mundo y un alma indomable que no podrá ser sometida por el sistema del mundo. Esto es un mensaje para libertad cuando lo entendemos. Cuando entendemos que nacimos de nuevo, ya no tengo que estar pensando que es que hace 20 años yo cometí estos errores. No, ese Señor ya no existe porque yo soy otro. Tengo la mente de Cristo. Mis propósitos, mis sueños, mis ambiciones son más grandes. Son tan grandes que los ángeles se comen las uñas de la envidia de lo que Dios tiene preparado para mí y para ti. Nacer de nuevo realmente nos debe inspirar cada día a decirnos, no puede ser que yo habiendo nacido de nuevo todavía siga diciendo vulgaridades. No puede ser que yo todavía naciendo de nuevo me la pase toda hora listo a pelear, a gritar, a regañar, a defenderme, a estar. No puede ser que yo todavía siga pensando solo en mí. Y esto sí que me golpea por entender que todavía estoy justamente en ese listado de personas. Pero es tan ambicioso esto, como cuando alguien se esfuerza en una competencia por ganar, pues yo me voy a esforzar es por conquistarme a mí, mis miedos, mis prejuicios, mis malos hábitos, mis rencores, mis egoísmos, porque quiero parecerme a ese Cristo inmaculado. Si has nacido de nuevo, naciste para un nuevo reino, donde están la justicia, el gozo y la paz, y donde la base de la Constitución realmente es el amor, y donde no se mide al hombre por los bienes que él posee, sino por su relación con Dios. Naciste de nuevo, eres libre. Ya no tienes por qué estar cargando tus culpas, ni tienes por qué estar a toda hora desesperado. No, ya Él nos dio la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Felicitaciones a todos los que han nacido de nuevo, porque hemos sido engendrados por el Espíritu. Y como es posible que ya hayas nacido de nuevo, y tal vez tú no lo sabes, ni mucho menos el entorno. ¿Sabe cómo se entera cuando hay una nueva vida? Esa noche de amor, de romance, en que se engendra el óvulo. Nadie sabe que ya hay una vida, ni siquiera su mamita. Es posible que pasen 15 días y ella todavía, puede que pase un mes y empiece a entender que algo no está sucediendo bien, pero puede que no sienta nada todavía. Ella empieza a darse cuenta que hay una vida nueva cuando empieza a sentir que ella es diferente, que está sucediendo algo. Cuando nosotros cuando nacemos de nuevo, ese Espíritu Santo empieza a decirnos, tú como que no te estás portando bien. Hay algo dentro de nosotros que eleva nuestra luz, como que ¿por qué puedo pensar ahora así? ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Así que el nuevo nacimiento se expresa con eso que empezamos a pensar y a sentir, que termina reflejándose en la forma del diario vivir. Gracias, Jesús. Gracias por habernos permitido nacer de nuevo. Amén.